Muy buenas noches. Esta noche estamos con el doctor Roberto Valdivieso Bernal. Él es un médico cirujano especialista en cirugía general y laparoscópica, teniente coronel del Ejército Mexicano. Tiene maestría y doctorado en hipnosis clínica y psicoterapia. 35 años de experiencia en hipnosis. Mi querido Roberto, bienvenido. Muchas Bienvenido gracias. a Crea Vida Nueva. Es un gusto tenerte por aquí. Al contrario, el gusto es mío, el placer es mío y a todo tu auditorio también, buenas noches. Mucho placer estar contigo. Gracias, Roberto. Nosotros queremos hablar esta noche contigo de epigenética. Así es. Cuéntanos, ¿qué es el código genético? ¿Qué es la epigenética? ¿Cómo influencia en el ser humano? Cuéntanos, por favor. Ok, bueno, mira, la epigenética es la forma de cómo se expresa la genética en el ser humano. Nosotros estamos formados por células y cada célula en su núcleo contiene una cadena de DNA, una doble cadena de DNA, que ya lo vimos eso en la secundaria, a nivel medio. Entonces, esa cadena muy larga que abarca aproximadamente 2 kilómetros más o menos enrollada dentro del núcleo celular, que es mínimo, una cantidad mínima que solamente se puede ver con microscopio. Adentro de ese núcleo hay aproximadamente 2 kilómetros de DNA enrollado. Ujú. Alguna parte de ese DNA, esa no es movible, no es cambiable. Es una parte del DNA que siempre está ahí y que nos hace precisamente ver las características que se van heredando de cada generación. Mi papá tuvo hijos y los hijos tenemos algo de mi papá y mi papá tiene algo de sus abuelos y los abuelos así, todas las generaciones. Pero hay una parte de la genética que sí se puede cambiar. Antes se decía que la genética era incambiable, que no se podía cambiar. Los que nacían así, ya se acabó. Pero ahora ya se sabe que ciertas partes de la cadena de DNA sí se pueden cambiar. Y en el 2000, más o menos por el 2002 aproximadamente, salió un artículo que decía que los genes se podían apagar y prender. Esa es parte precisamente de lo que generó la epigenética. La epigenética, que son los genes que se prenden y se apagan. Y esos genes que se prenden y se apagan tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Hay millones y millones de genes que se pueden apagar y prender. Un ejemplo, tenemos un gen para la lágrima del ojo derecho, un gen para la lágrima del ojo izquierdo, un gen para la muela del lado derecho superior, otro gen para la muela del lado izquierdo superior. Y así podemos decir que la mitad de nuestro cuerpo tiene un gen para un lado y para el otro diferente. De modo que si una de las cosas, una de las partes de los genes llegara a alterarse, puede modificar la función de ese gen. Un ejemplo, Ujú. la lágrima del lado derecho puede llegar a llorar más que la lágrima del lado izquierdo si se altera esa genética. Se Ujú. puede llegar a aumentar la función de esa parte de ese gen. O se puede disminuir también. Se puede llegar a provocar un ojo seco, por ejemplo, de nada más del lado derecho y del ojo izquierdo, ¿no? Entonces, toda la genética puede cambiar de diferentes maneras. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad en la cual la insulina deja de producirse, o sea, el gen se apagó y dejó de producir insulina. El gen, por ejemplo, de las alergias es un gen que se encendió demasiado y se encendió demasiado a producir una reacción inmunitaria tan fuerte que provocó ronchas o provocó alguna sensación de comezón o se cerró la garganta o se irritaron los ojos o la nariz. Todas esas cosas que producen que se aumente o se disminuya la función, eso precisamente pertenece a la epigenética. Son cambios que se forman en la genética y que modifican nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra orgánica, se hace incluso hasta físicas, a la forma física, porque se forman algunas situaciones físicas como el cambio el tamaño de un ojo, el cambio del volumen de un ojo, el cambio de la boca del lado derecho, del lado izquierdo, la parálisis de un lado o del otro. Eso es lo que es la epigenética. La epigenética significa más allá de la genética, o sea, más allá de lo que está estructuralmente ya fortalecido, sino que son partes que todavía se pueden cambiar, son cambiables. Y estas partes cambiables, Roberto, o sea, si
supuestamente nuestros genes, digamos, son inamovibles, pero esta parte epigenética se puede, digamos, remover o cambiar, quiere decir que en algún momento también han sido programado, cambiado. Sí, y normalmente esas partes de los genes que son cambiables precisamente por emociones. Por eso precisamente una de las cosas que me dediqué a estudiar precisamente es la hipnosis, porque es una de las partes de las emociones que se pueden llegar a cambiar a través de la hipnosis, a través de emociones. Hay otra parte que es la neuropsicoinmunología, que está trabajando a través de también de emociones, pero no a través de la hipnosis, sino a través solamente de imaginación mental. Y sí se producen cambios, solamente que a través de la hipnosis se producen cambios más rápidos, más patentes y más poderosos. Más profundos, ¿no? Así es. Ujú. Ok. ¿Y qué exactamente pasa en el ADN de las personas para que se impregne, digamos, estos comportamientos en los genes? Bueno, Porque perdón. esto tendría que ver un poco con lo que nosotros heredamos de nuestros padres, conductas, comportamientos, decisiones. Por ahí leí que podría verse afectada nuestras vidas con lo que ellos vivieron de pequeños, pero a nivel epigenético, sin Así es. siquiera conocerlos. O sea, yo podría no conocer a mi papá, pero si él vivió ciertas circunstancias, yo heredo a nivel epigenético. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De hecho, nosotros traemos en estas partes de los genes que son cambiables, esas partes de los genes son proteínas, son una serie de proteínas, son 8 proteínas que están envueltas en el ADN y esas proteínas tienen ciertas colas que se llaman colas de los octámeros. El octámero son las 8 proteínas y cada una de las proteínas tiene una cola que es el equivalente como una cerradura. Cada Ujú. una de esas cerraduras puede corresponder a cierta función, a una función aumentar, disminuir, a regular, poquito más arriba, poquito más abajo o neutralizarse. Dependiendo de las sustancias que entren ahí, como una llave, van a provocar que esa llave se abra y que produzca un efecto en esa proteína. Por ejemplo, si tenemos la proteína de la insulina, si nosotros metemos una sustancia, por ejemplo, acetilación, la acetilación significa que la proteína va a estar funcionando de una manera normal. Pero si, por ejemplo, provocamos que se meta en en esa parte de la llavecita una sustancia que se llama grupo metilo, entonces esa lo bloquea y deja de funcionar. Y entonces se separa la función de la insulina y en ese momento tenemos diabetes. Si Ujú. tenemos, por ejemplo, la fosforilación. La fosforilación es meter un grupo fosforilo, es otra sustancia diferente que se va a meter también en ese grupo y abre la llavecita, lo que provoca es un aumento de la función del páncreas. Y entonces tenemos, por ejemplo, tumores pancreáticos o una hiperinsulinemia. O sea, se produce demasiada insulina en el páncreas. Esa es la función más o menos, cómo se aumenta o cómo se disminuye. Hay otras más todavía, pero bueno, no quiero hacer bolas a la gente porque de hecho ya los términos ya son un poco rebuscados. Complejos. Ajá, un poco rebuscados para toda la gente y si les meto más sustancias, pues van a ser. Solamente quiero que les quede claro que hay diferentes tipos de sustancias que van a aumentar o que van a disminuir o que van a anular o que van a provocar un exceso, pero demasiado severo de esa función de esa misma proteína. Y todo esto está sucediendo gracias a las emociones que nosotros vivimos y las que hemos heredado, digamos. Así es. Vienen heredadas de nuestros padres y precisamente esas sustancias que vienen ahí, esos grupos metilo, tienen una información. Es una información de lo que sucedió con nuestros padres, con nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, tatarabuelos, que a lo mejor a nuestro tatarabuelo por ahí le vino alguna emoción negativa cuando estaba haciendo algún coraje con alguna persona y eso nos transmitió a nosotros, por ejemplo, nuestro carácter o nos transmitió que tuviéramos problemas gástricos porque al abuelo le provocó esos problemas gástricos cuando tuvo ese coraje. Toda la herencia viene también desde esas épocas. Por eso es que, bueno, repercute en nosotros y en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos y así se va pasando la generación.
Ujú. Entonces la epigenética estaría demostrando lo que han venido diciendo los entendidos en la psicoterapia, ¿verdad? Así es, así es. También estaríamos hablando, por ejemplo, de que las terapias transgeneracionales, la hipnosis, la psicoterapia en general, estaría cambiando nuestra genética. Sí, así es. Estaría cambiando, de hecho, nosotros mismos, sin que nosotros tomamos ninguna terapia, podríamos cambiarla. En eso consiste precisamente algunas personas que solitas de repente no toman ninguna terapia y empiezan a cambiar sus creencias, a cambiar sus actitudes, a cambiar sus modos de pensar, y de repente tienen un cáncer y de repente viene la curación o la curación espontánea que le llaman, ¿no? Le dicen, Ujú. "Es que se curó, quién sabe por qué, pero se curó". Entonces, estas personas que se curan y que tienen una curación espontánea es porque cambian su forma de creencias, sus formas de pensar y cambian, obviamente, esto. Sí hay cambios por algunas terapias. Algunas personas que necesitan algunas terapias, por ejemplo, como la meditación, como el mindfulness, como PNL, como hipnosis, todas esas partes de las terapias que requieren que esté en un estado relajado, todas esas personas cambian su modo de pensar, cambian sus creencias y también cambia su genética. Eso es parte de lo que es precisamente la epigenética. Qué maravilla. Dime una cosa, estábamos hablando o nos estabas contando cómo se produce este sello en la genética por las metilaciones, ¿no es cierto? Así es. Así se llama, ¿verdad? Metilación, sí. ¿Cómo es que se remueve la metilación del ADN? ¿Es necesario pasar por algún tipo de terapia más fuerte, más contundente, más profunda para que esto se produzca o no? ¿Tú crees que puede darse de una forma tranquila, como hablábamos hace un ratito, solo cambiando pensamientos? Estamos No, hablando de la metilación. sí, claro. Dependiendo del evento que haya provocado todo esto, es muy probable, por ejemplo, que los eventos que hayan provocado todo esto necesiten hacer un cambio muy drástico. De hecho, las personas que hacen un cambio muy drástico lo hacen haciendo conciencia y pasando por esos eventos traumáticos. O sea, los eventos traumáticos van pasando dentro de la cabeza para hacer conciencia de lo que hizo uno mal completamente y sintiéndolos. Hay personas que necesitan, la mayor parte de las personas, muy pocas personas tienen esa capacidad de resiliencia, como le llamamos nosotros, resiliencia para poder resolver esas cosas. La mayor parte de las personas, alrededor del 98% de las personas, necesitan de un tipo de terapia que sea tan fuerte como para provocar que esos grupos metilo, que son grupos metilo que se compactan demasiado, que la información de todas esas emociones que tuvo, por ejemplo, los traumas que se forman todos esos químicos que van formando como una especie de rompecabezas para que se vea ese rompecabezas y se guarde a manera de un USB y se pegue en esa cola de la proteína esta que estamos hablando. Eso se pega como un pegamento, como un cemento. Para poder nosotros despegarla como un cemento necesitaríamos un pico para que esté lastimando esa parte y desmembrarlo y deshacerlo. Entonces necesitas por fuerza una catarsis muy severa. ¿Cómo se obtiene una catarsis muy severa? A Bueno, eso quería llegar. una catarsis muy severa se obtiene precisamente a través de vivir otra vez el mismo evento. Pero yo, ¿cómo voy a vivir el mismo evento si yo ya no me acuerdo ni siquiera de cómo pasó el evento? Ese es precisamente el meollo de por qué me metí precisamente en la hipnosis. Porque la hipnosis te puede llevar al evento y a vivirlo en toda su intensidad. Porque la hipnosis, la primera premisa de la hipnosis es que tiene una hipermnesia. Te acuerdas perfectamente de los detalles, te acuerdas incluso hasta del olor, del sabor, de la textura, de todas las características que hubo. Y si en ese momento tú no pusiste atención alrededor, a lo mejor se te pasa que en una cortina había un agujero y hasta ese agujero lo puedes ver. Y todo esto tiene mucho que ver con el poder romper esos grupos metilo que tienen una fuerza intensa y que se compactan demasiado. Para poder romperlos necesitamos una catarsis así de fuerte, como si fuera un pico para poder desmembrarlo y poder curar propiamente esa enfermedad. Y si hablamos un poquito de esta herencia, hablando de epigenética conductual, ¿sí? Un poco para que la gente comprenda cómo es que nosotros vamos heredando
estas conductas, digamos, ¿no? Estábamos hablando, te decía, yo podría no conocer a mi papá, sin embargo, podría repetir ciertas historias aún sin conocerlo. Un poco para explicarle a la gente cómo sucede esto, ¿no? Cómo nosotros realmente terminamos heredando las conductas de nuestros abuelos, de los tatarabuelos que nunca conocimos, y si esto está dentro de una explicación en la epigenética. Sí, de hecho sí, yo les hago siempre más o menos una analogía de que nuestro cerebro, el que tenemos ahorita, es como si fuera nuestra computadora. Una computadora en la cual metemos, desde que nacemos, cuando estamos naciendo, tenemos una computadora virgen. Depende de los programas que nosotros le metamos a la computadora, podemos sacarle el provecho a la computadora. Y eso es nuestra experiencia y nuestra conciencia de vida. Cuando nosotros estamos teniendo esa computadora y nosotros le metemos programas, por ejemplo, le metemos Word, le metemos PowerPoint, le metemos los programas que nosotros necesitamos. Si le ponemos programas básicos, pues vamos a trabajar muy básicamente. Si le ponemos programas rebuscados, vamos a trabajar mucho más fácilmente. Pero también tenemos que cuidar de no meterle virus, de no meterle basura, porque podemos hacer el cerebro más lento. Cuando le pones demasiadas cosas que son inútiles en la cabeza, haces el cerebro lento, y eso es lo que pasa con las personas que después están agobiados con tantos problemas que tienen, que ya no saben ni qué cosa hacer y se bloquean, se llegan a bloquear, igual que una computadora. De modo que, bueno, si nosotros le ponemos programas adecuados, nuestra computadora puede estar funcionando bien. Pero no solamente tenemos nuestra computadora común y corriente, sino también tenemos USBs externos. Y esos USBs externos son precisamente las células. Cada célula tiene millones de USBs externos. Y si nosotros vamos a los USBs externos, son precisamente la memoria genética de nuestros antepasados. Si nosotros queremos adquirir alguna parte de la memoria, podemos acceder a la memoria a través de nuestra computadora buscando, por ejemplo, alguna palabra relacionada con esos USBs. Pero también si el USB tiene algún virus, por ejemplo, puede repercutir en nuestra computadora, aun cuando no esté en la computadora central, está en un USB conectado a nuestra computadora, y eso también puede repercutir en nosotros. Si el virus está en alguna de las partes de los USBs, entonces daña nuestra computadora de alguna manera. Y ese daño de nuestra computadora se refleja en el comportamiento de nosotros. De modo que si, por ejemplo, algún familiar X, el que sea, fue drogadicto en alguna vez, y ninguno de mi familia, papás, tíos, no fue drogadicto, pero se perdió allá en la genealogía, esa persona que fue drogadicta, ahí está el gen de la droga. Si en determinado momento sucede algo similar a lo que sucedió en ese momento que aquel antepasado presentó, por ejemplo, algún evento similar, ver algún color azul, un ambiente caliente, un perro que ladra, alguna cosa que sea similar, entonces ese programa se puede disparar y puede empezar a funcionar dentro de la computadora central. Como que jala esa memoria y le empieza a poner ese pequeño gusanito que si en ese momento se presenta la droga, pues en ese momento la toma porque se presenta el ambiente similar a ese que estuvo en aquel momento, donde ni siquiera nosotros estuvimos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros pasamos a una persona a un estado de hipnosis. En estado de hipnosis, por ejemplo, se dice que las regresiones, ahora se sabe que las regresiones son parte de lo que vieron nuestros antepasados. Estamos viendo los USBs externos de nuestros antepasados. Y en esos USBs externos tenemos nosotros programas en audio, tenemos programas en video, tenemos programas en fotografías. De modo que si nosotros viéramos un video, por ejemplo, le ponemos en play y se puede ver el video perfectamente. Entonces lo puede ver uno con los ojos cerrados, en estado de hipnosis se mete uno y puede ver ese video de esas personas que fueron nuestros antepasados. Y de ese modo también, al momento de localizar dónde está el problema, lo podemos también de la misma manera sacar de nuestra manera, de nuestras emociones para que deje de afectarnos a nosotros. Pero sí se puede recolectar alguna situación del pasado, aún sin que uno lo sepa, se puede jalar esos programas en forma inconsciente o se puede jalar a través de la hipnosis ya conscientemente de que lo vamos a jalar, dejamos a jalar ese programa. Ujú. Estaríamos diciendo que lo que nosotros creemos que son vidas pasadas, entonces son los archivos de nuestros
antepasados? Sí, estamos hablando que esa es la parte que hasta ahorita se conoce, aunque hay otra parte que todavía no se conoce perfectamente y que estamos pensando que puede ser relacionada con la física cuántica o a lo mejor con energías, no sé, pero hasta ahorita lo que se conoce en ciencia solamente es que esos son vidas pasadas relacionadas con nuestros antepasados. Y hasta ahorita solamente eso se conoce. Sin embargo, hay unas cosas que no están totalmente claras. Por ejemplo, yo te puedo decir que mi papá en otra vida fue un niño francés, en una vida hace dos vidas fue un niño francés, pero nosotros no tenemos ninguna genealogía francesa y sin embargo se pudo localizar esa genealogía francesa ahí en ese lugar donde ninguna de nuestra familia pudo haber estado ahí en ese momento. Entonces, eso es lo que sí todavía no está completamente claro cómo es que funciona eso. Se puede pensar que pudiera ser a través de la física cuántica, como los experimentos esos de que separan los electrones y estimulas uno y funciona en el otro, aun cuando estén a 114 kilómetros. Eso pudiera ser alguna explicación, pero hasta ahorita no está todo totalmente claro todo esto, ¿no? También se habla de vidas simultáneas, ¿no? Así es, la vida También. simultánea, las vidas paralelas, ¿no? Sí. Bien. Ok. Em, Otra cosa que te quería preguntar, estuvimos leyendo acerca de la conciencia, ¿verdad? Y algunas teorías dicen que la conciencia está en campos electromagnéticos de nuestro cuerpo. Se habla de las esferas de conciencia, hay muchas teorías. ¿Qué piensas tú, Roberto? Bueno, ahí lo primero que tenemos que saber es qué es la conciencia, ¿no? Lo primero que tenemos que saber para poder partir de ahí sería saber qué es la conciencia. Y es estar conscientes de nuestra existencia. Eso es conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, ¿no? Cuando un perro, por ejemplo, hace algo malo, y se arrepiente de eso, porque pues hay perros que sí los ves que se pueden arrepentir, dices que tienen algo de conciencia. Bueno, nosotros podemos tener un cierto tipo de conciencia referido a esto, que hacemos bien o hacemos mal, o también a nuestra existencia, lo que nosotros estamos viviendo en nuestro ambiente. La conciencia, yo creo, para mí, en mi modo de pensar, hasta ahorita lo que llevo estudiado, es que está más bien en las células, en los genes. Eso es parte de nuestra conciencia. Cuando nosotros tenemos en todos nuestros genes trabajando al mismo tiempo, y cuando nuestra computadora central también está trabajando al mismo tiempo, nosotros tenemos características de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tíos, de toda la gente, una mezcolanza de genes y de características que forman nuestra conducta que ya viene genéticamente determinada. Y esta conducta genéticamente determinada, junto con la de nosotros, hace una mezcla de todas esas cosas. Esa mezcla es lo que nosotros nos hace tener conciencia propiamente de lo que somos, de dónde estamos, de qué bien hacemos o de qué no hacemos bien. Eso es parte propiamente de la conciencia. La conciencia yo creo que no está en la energía. Yo creo que más bien la energía es un resultado de nuestra conciencia celular. Está comprobado también que cada una de nuestras celulitas, cada celulita tiene un filete nervioso, un axón o una neurona que está desembocando en esa célula. Hasta las células que aparentemente no estaban eh, aparentemente conectadas con nuestro cerebro a través de neuronas, se sabe que sí están conectadas a través de neuronas. Y cuando se desconectan y están en la circulación, están conectadas a través de endorfinas o a través de sustancias que llegan también al cerebro. También se conectan de cualquier manera. Entonces, nuestro cerebro está sabiendo lo que sabe cada una de las células, lo que hace cada una de nuestras células. Sí estamos conectados con ellas. Por lo tanto, cada una de nuestras células está conectada con nuestro cerebro y nuestro cerebro con ellos y estamos teniendo un flujo de energía para ambos lados. Y ese flujo de energía eléctrica que tenemos de nuestra genealogía, de nuestros antecesores y la de nosotros mismos es la que yo creo que es la conciencia, porque eso es lo que nos hace ser quienes somos nosotros.
Lo Ujú. que nos hace ser la mezcolanza de todo esto somos nosotros. Lo que somos de nuestras generaciones anteriores y lo que somos en este momento somos lo que nosotros somos. Se decía que, por ejemplo, ellos pensaban, a las personas que me estás comentando, pensaban que la conciencia estaba en la energía porque lo podían medir a través de electroencefalogramas o a través de magnetoencefalogramas. Pero yo creo que eso solamente son un resultado de la energía, un resultado de la energía. Es cómo medirlo la energía que tiene cada pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y no son realmente en dónde está, sino es un resultado de ello. Es como si yo te digo, por ejemplo, que el cáncer es resultado de las células que están reproduciéndose mucho. Sí, pero ¿de dónde viene esa reproducción? Más para atrás tiene que verse el origen real de la reproducción de esas células. Y ahora se sabe que la origen real de la reproducción de esas células es propiamente las emociones. Las emociones hacen que cambien esas células para formar un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí te podría decir yo, en mi forma particular de pensar, de hecho estoy haciendo un artículo, ahorita estoy haciendo un artículo precisamente basado en eso, de la conciencia, donde voy a sacar algo, esta teoría precisamente de lo que es la conciencia que está formada propiamente en los genes, en los genes de todo nuestro cuerpo. Y la manifestación, pues es la energía. Más bien es como una consecuencia de toda esta manifestación que tenemos nosotros, ¿no? Yo pienso que es al revés. Tal como lo dices, es al revés. Volvamos al tema de la epigenética y de todo lo que hemos heredado como familia, como sociedad, ¿sí? ¿Qué caminos tú ves como un proceso de reconstrucción de una sociedad mentalmente saludable? ¿Cómo podría, eh, digamos, nosotros podemos hacer nuestro trabajo y somos un grupo minoritario, ¿no? Somos un porcentaje quizás el que está haciendo el trabajo interno y el que está tratando de llegar a más gente. ¿Cómo tú ves esto para cambiar sociedades, para cambiar epigenéticamente un país latino, por ejemplo, que ha sufrido tanto, que trae una carga en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar? ¿Cómo tú verías una forma de ir cambiando estructuralmente esas situaciones? Yo creo que se puede cambiar el mundo, de hecho, de esta manera. Se puede cambiar una gran parte del mundo de esta manera. Porque cambiando a una persona, cuando tú cambias a una persona, el entorno de esa persona cambia. No cambias a una sola persona, cambias a una familia completa. Y cuando cambia una familia completa, es muy probable que el resto de la gente también cambie. Ese es un fenómeno raro de arborización que puede explicarse bien a través de la física cuántica, lo que estábamos hablando hace un momento, de los electrones que están fusionando a los lados. Cuando nosotros estamos conectados con una persona, lo que le llamamos en nosotros en hipnosis el rapport, que es la empatía con la persona o la confianza que tiene la persona, ese rapport se establece muy intensamente cuando vives con una persona mucho tiempo, cuando convives con una persona mucho tiempo. Ejemplo, la mamá que convive mucho tiempo con los niños, 9 meses con el bebé adentro, y de repente siente que el hijo está en otra parte sufriendo un accidente y de repente dice, es que mi hijo sufrió un accidente y lo dice con tanta certeza, y es cierto, sucede. Esto podría explicarlo a través de la física cuántica. Y yo te podría decir, por ejemplo, que si tú cambias a una persona, esa persona a través de la física cuántica, como está relacionada en su propia casa con las mismas personas que son parte de su empatía, parte de su rapport, porque ha convivido todo el tiempo con ella, también su física cuántica puede cambiar nada más por eso a las otras personas. He tenido personas, por ejemplo, que llego a hacerles la terapia del perdón y dentro de la misma persona, dentro de su mente, está haciendo la terapia de perdón y perdona en su mente a su papá o a su mamá o a la persona que está en su casa y que fue el logro durante toda su vida. Y sin embargo, cuando hace la terapia del perdón, el momento de hacer la terapia del perdón, de repente el papá cambia y dice, bueno, ¿por qué cambió, no? O sea, si yo apenas acabo de llegar a la casa y ya está cambiado mi papá, pues sí cambia precisamente y creo que es por esa parte de la física cuántica que cuando los electrones de una persona están cambiando, cambian su vibración, también están cambiando las de la vibración de otra persona. Entonces sí se puede cambiar un ambiente,
Pero si esa persona otra también, o las otras personas tienen otras personas que tienen un rapport externo, también pueden llegar a irradiar esa o cambiar esos electrones con otras personas, ¿no? Eso es lo que yo pienso que puede llegar a cambiarse y podríamos llegar a cambiar a muchas personas en el mundo. Podríamos llegar a cambiar tanta gente como nosotros queramos cambiar a la misma gente que nosotros estamos hipnotizando, ¿no? Es como el fenómeno este que les digo de arborización. Estaríamos hablando de un concepto evolutivo, ¿no? De un Así es. concepto de evolución a gran escala. Sí, así es, así es. Sería maravilloso. Eso sería lo ideal, sería lo Eso ideal. sería. Así es, así es. Y para eso hay que formar a más hipnoterapeutas. Así es. Sí, claro. Y hacer Cuéntanos, conciencia Roberto. también de la gente, ¿no? Porque mucha gente piensa que la hipnosis es solamente la hipnosis de teatro. Ese es el problema de nosotros, que pensamos, nos enfrentamos a mucha gente que cree que nosotros somos como los que el teatro, que lo vamos a llegar y le vamos a hacer así, magia, y al rato ya estás cambiado, ¿no? Cuando tú despiertes. Y ni siquiera es despertar porque no se duermen. Entonces hay que cambiar mucho esos paradigmas que se han venido desde hace mucho tiempo y que se han formado por causa de la hipnosis de teatro, lo que aparentemente sucede en la hipnosis de teatro, pero que realmente no es. Y pasa también con estas personas. Yo vi un video que te hicieron en el que una señora tenía resistencia, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Nos pasa que de pronto estás con estas personas y es como que conmigo no puedes, ¿no? Así es, Entonces, y se sabotean ellas mismas, ¿verdad? ¿Qué así es. necesita una persona para poder hacer un proceso hipnoterapéutico? ¿Qué crees que sea un requisito indispensable para que una persona pueda entrar en hipnosis? El único requisito indispensable es que quiera, nada más. El que tenga voluntad. Primero, voluntad de hacer el procedimiento y voluntad de cambiar, nada más. Lo único que necesita es eso. Todas las personas pueden entrar en hipnosis. Todos tenemos capacidad de entrar en hipnosis porque desde pequeños hemos entrado en hipnosis. A los 6 primeros años estamos perfectamente en hipnosis. En el embarazo estamos en hipnosis. Estamos comprobados científicamente que estamos en estado gamma y teta, gamma y delta. Entonces, si estamos en esos estados, estamos en estado de hipnosis todo ese tiempo. Después de ese tiempo va disminuyendo la capacidad de tener esas ondas o de controlar esos mismos tipos de ondas. Y bueno, vamos, entre comillas, evolucionando a la parte racional. Y esa parte racional hace que se vaya bajando precisamente la parte emocional y eso es lo que nos quita propiamente el estado de hipnosis. Entonces, pues todos tenemos la capacidad de volver otra vez a la época de niños, a imaginar, a poder fantasear, a poder formar ideas o imágenes en nuestra cabeza. Y pues todos tenemos esa capacidad, solamente que es cosa de que nosotros queramos, ¿no? El proceso existe, es un método como inyectar, como cocinar, es un método que se puede desarrollar. No existen poderes extraordinarios para poder hacerlo. Cualquier persona lo puede hacer, simplemente es que aprenda a hacerlo y que siga los lineamientos para hacerlo y invariablemente va a poder hipnotizar a la persona. Solamente es cosa de que esta persona quiera y que la persona que viene realmente a pedir ayuda, venga a pedir ayuda de corazón. Realmente que sea una ayuda que diga, yo sí quiero cambiar y que se demuestre propiamente en que está siguiendo las indicaciones. Es lo único. Hay muchas formas de poder hipnotizar. Toda la gente es hipnotizable, pero la única cuestión diferente para cada persona es la profundización en la que entra, ¿no? ¿Qué tan profundo puede llegar una persona? Pues es variable, pero aún así en los estados superficiales también se pueden hacer cambios. Claro. Y no hay por qué tener temor, ¿verdad? Porque en Claro. realidad lo que estás haciendo es entrar a tu propio inconsciente y lo que vas a hacer es sanar. Son terapias de perdón, de sanación y que finalmente pueden cambiar no solamente tu estilo de vida, tu salud, ¿verdad? Así es. Porque lo que nos demuestra la epigenética es lo que se viene diciendo hace años, cómo nosotros enfermamos a través de las emociones, cómo heredamos formas de pensar, de sentir, ¿no es cierto? Y tú Así es. nos lo explicas de una forma científica, casi como para que nadie diga, esto no es cierto, esto no funciona, ¿verdad?
Así es, y hay que quitar muchas ideas erróneas que tiene la gente acerca de que esto es satánico, o de que te vas a quedar en el avión, o de que ya no vas a despertar, o que abres portales y que se van a meter demonios, o no sé cuántas cosas, ideas erróneas que tiene la gente. Frecuentemente entramos en hipnosis nosotros cuando estamos leyendo un libro, cuando estamos viendo la televisión, cuando vemos una película. Todo eso nos produce emociones de terror, de risa, de llanto. Cuando estamos viendo una película nos olvidamos que los actores son actores propiamente y nos metemos tanto en la película que nos olvidamos de todo y nos concentramos en eso. Eso es hipnosis, es concentración solamente, es focalización de la atención. Y cuando tú focalizas la atención, pues estás en hipnosis. Y muy frecuentemente nos metemos en hipnosis, solamente que la gente no lo sabe porque ignora muchas cosas de estas que le estoy comentando ahorita, ¿no? Que de las que nosotros como hipnoterapeutas conocemos, pero que el resto de la gente se queda con la idea de que pueden ser cosas satánicas porque me lo dijo el pastor, porque me lo dijo el padre, porque me lo dijo la vecina que a lo mejor me podía caer en el avión. No, no es cierto, nada de eso sucede. Todos regresan y todos se despiertan y todos están bien y no tiene problema alguno. Solamente es conocer y perderle el miedo a la hipnosis, como el libro que estoy haciendo, que te comentaba, que estoy haciendo un Cuéntame. libro que se llama Piérdele miedo a la hipnosis y serás feliz, porque al perderle el miedo, le pierdes miedo a aprender tu computadora, tu inconsciente, y en ese momento a quitar toda la basura que tiene tu computadora y mejorar tu mente, no mejorar tu forma de pensar, tu conciencia, tu inteligencia, tu memoria. Maravilloso. ¿Y para cuándo vamos a tener ese libro, doctor Roberto? Yo creo que para principios de enero ya lo tenemos listo. Genial, genial. Bueno, yo espero tenerlo por aquí para dar la primicia por aquí, por Perú, Con y que gusto. ese libro viaje esos kilómetros que tenemos de Claro, distancia. claro, con Bien, gusto. doctor Roberto Valdivieso, unas últimas preguntas. Sí, ¿Cómo dime. utiliza la hipnosis dentro del trabajo de la medicina? Híjole, el trabajo de la medicina es lo más maravilloso que yo te puedo decir que he utilizado en muchas cosas, muchísimas cosas. Te puedo decir que, bueno, desde hace mucho tiempo se está utilizando en la medicina, solamente que no se había percatado la gente de ello. De hecho, la prehistoria, y los hechiceros, los chamanes, todas estas gentes hacían ya sus artilugios para poder llegar a un estado hipnótico. Los egipcios hacían sus magnetizaciones. Después en la Edad Media vinieron la parte ya de la sistematización de la hipnosis con Anton Mesmer, después con James Braid, que le dio el nombre de la hipnosis, etcétera, hasta que ya se sistematizó de una forma diferente. Sin embargo, hace poco, hace aproximadamente como 80 años más o menos, que se empezó a ver ya la hipnosis de una forma científica, ya de una forma para utilizarse en la medicina. Empezaron a utilizarse a través de verrugas vulgares, a ver si se quitaban y empezaron a notar que se quitaba la verruga, las ictiosis congénitas, que son como una especie de piel de cocodrilo se permanece desde que uno nace. Entonces, esa especie de piel de cocodrilo se puede quitar a través de la hipnosis, aun cuando sea congénita. Es lo que hablábamos acerca de la epigenética, precisamente. En 1982 hubo un dermatólogo allá en Inglaterra que empezó a quitar la ictiosis congénita a través de la hipnosis. Entonces, se dieron cuenta que podía curar muchas cosas, en especial eso, y después empezaron a utilizarla para la fibromialgia, para los dolores, etcétera. Y en España, el doctor Escudero está utilizando la paracirugía, que es lo que yo la utilizo también cuando las personas tienen problemas de alergia a la anestesia, porque pues ahora la anestesia ya abrevió el tiempo, ¿no? Ya lo duermes y pum, empiezas la cirugía. Y no es tanto de llevarte varias sesiones antes de operarlo para poder llevarlo a un estado hipnótico tan profundo que pueda operarse una operación, una cirugía general. Sin embargo, sí lo he hecho en pacientes que son alérgicos a la anestesia, a todos los tipos de anestésicos o que le tienen demasiado miedo a la anestesia también. O puedes quitarle el miedo a la anestesia y los anestesias, o la otra es anestesiarlo con anestesia hipnótica y poder meterlos a la hipnosis y operarlos. Es mi especialidad de cirugía. Entonces yo he hecho cirugías de este tipo, he hecho cirugías con acupuntura también,
Me dedico también a la acupuntura, entonces también he Maravilla. hecho cirugías con acupuntura y también ahorita estoy trabajando con muchos padecimientos diferentes, entre ellos el síndrome intestino irritable o la colitis que le llaman, la colitis, la gastritis, padecimientos que normalmente no se quitan en forma habitual. La colitis, pues cuando le detectan a una persona colitis es para siempre, entonces en mi especialidad se quita perfectamente sin problema las colitis e incluso tengo pacientes con enfermedades también determinadas congénitas que desde que nacieron están con problemas alérgicos intestinales. Se llaman colitis eosinofílicas o de otro tipo de enfermedades cualquiera que sean heredadas. Aparentemente, toda la vida con problemas de ese tipo y 3 a 5 sesiones máximo y se van sin problema alguno, con estudios histopatológicos ya hechos, quitándoles un pedacito de la mucosa del intestino, como lo hicieron cuando eran pequeños, y se dan cuenta de que ya no existe. Otras cosas también importantes y muy delicadas también que son la esquizofrenia. La esquizofrenia ha sido detectada inclusive por personas, aquí en México tenemos la parte de un hospital muy grande que se llama Fray Bernardino, que es el más grande en México, y ese hospital Fray Bernardino ha detectado los problemas, los detecta, los documenta precisamente, luego la persona va conmigo, le hago la terapia y al final de la terapia vuelve a ir al Fray Bernardino y le hace nuevamente estudios y comparamos los dos estudios para que se vea que realmente se dio el diagnóstico de esquizofrenia al principio y el diagnóstico de curación de la esquizofrenia al final sin medicamentos. Sin medicamentos. Cuando antes se decía que la esquizofrenia no se podía curar, que era proscrito para los hipnoterapeutas, era proscrito hipnotizar a una persona con esquizofrenia, pues veo y constato que sí se puede. Sí se pueden hacer muchas cosas, la fibromialgia, las migrañas, pues prácticamente yo te podría decir que más del 90% de las enfermedades médicas se pueden quitar a través de esto. No quiere decir que esto vamos a suspender los medicamentos. Los medicamentos son un soporte y tiene su función los medicamentos y tiene función la hipnosis, pero sí son una forma de ayudar mucho mejor a la persona para poder llegar a curar completamente, cosa que no sucede con muchos de los medicamentos. Qué maravilla, qué maravilla. Bien, también sabemos que estás dictando cursos. Ah, sí, Cuéntanos. claro. Bueno, de hecho acabo de llegar de un curso de San Luis y les mando saludos a todas las personas de San Luis que seguramente van a estar viendo tu programa. Acabo de llegar de San Luis precisamente de dar un curso y en fechas próximas, en primeros días de diciembre, también voy a ir a San Luis nuevamente a dar un curso, luego me voy a Cancún, etcétera. O sea, andamos en muchas partes dando algunos cursos. Después ya voy a empezar a darlos a través de Zoom porque va a ser un curso más largo que vamos a tratar de implementar una maestría y un doctorado aquí en México para que pueda ver la hipnosis a través de maestría y doctorado con un doctor en hipnosis que estuvo en la misma escuela que yo, en la escuela de hipnosis clínica directa en Barcelona. Entonces, entre los dos se necesitan 2 doctores mínimo para poder hacer un doctorado. Entonces ya tenemos a 2 personas que estamos ya en este proyecto. Así es. Interesante, qué interesante. Qué suerte los mexicanos. A Gracias. ver, nos tomen en cuenta también por aquí. Sí, claro, por supuesto. Solo échenos una invitada y vamos para allá con gusto, sin problema. Ay, sería maravilloso cuando ya se acabe esta pandemia que podamos estar Claro. juntos. Roberto, por favor, déjanos tus datos, en dónde te puede encontrar la gente, tus redes sociales. Sí, sí me pueden encontrar en redes sociales con mi nombre, doctor Roberto Valdivieso Bernal. Hay una página que tengo que se llama Hipnosis, Medicina y Psicología y otra página que acabo de sacar ahorita, que es donde van a anunciarse los cursos y van a venderse algunos audios que son propiamente ya para hipnosis directa para las personas que no pueden estar, porque hay personas de Estados Unidos o de Argentina que dicen, no, es que doctor, yo no me puedo ir porque es muy caro irme hasta allá. Bueno, pues le vamos a mandar su audio y ahí con el audio, pues ya puede cuando menos solventar sus problemas hasta que o pueda ir con algún hipnoterapeuta de donde están ustedes o cuando pueda, pues él acudir aquí a México, que frecuentemente terminan llegando acá a México conmigo. Estoy en la Torre Médica Cuernavaca, en la privada del Carmen número 9, aquí en Cuernavaca, Morelos. Este es mi consultorio privado.
Ahí estoy a sus órdenes. El teléfono es 777-2900-100. Es con el código de México, obviamente, y aquí estamos a sus órdenes en lo que se les ofrezca. La página nueva que tengo se llama Secretos de la Hipnosis. Esa es la página nueva que se hizo porque así se hizo el curso, así se llama, Secretos de la Hipnosis. Entonces, por eso le pusimos así, ahora ya esta nueva forma de emplearlo, porque pues realmente lo que estoy empleando en mis cursos es propiamente darles, pues sí, secretos, porque son secretos que no se dan frecuentemente y ya después de 35 años sí puedo decirle que son secretos que no se dan en cualquier curso, pero bueno, son propiamente para que la gente pueda utilizarlos tanto para sí mismo como para ayudar a la gente. Bien, muchísimas gracias, mi querido doctor Roberto Valdivieso. Ha sido un placer tenerte aquí en Crea Vida Nueva y será hasta la próxima para que nos cuentes otras maravillas tuyas. Cuando usted guste, y aquí estamos pendientes, y al contrario, el placer es mío estar siempre en tu programa y conocerte y estar conviviendo con la gente que tú amablemente nos das esa información de todo lo que tú quieres darnos información y todo lo que es interesante para toda la gente. Muchísimas gracias por invitarme, y cuando tú me gustes invitar de nuevo, aquí con todo el placer del mundo estaré, aparte de Por una gran amiga. supuesto. Por supuesto que sí, aquí estamos. Gracias, muchas gracias. Un Gracias. abrazo, Roberto. Al Gracias. contrario, un abrazo hasta allá, hasta Perú.